Buenas, ¿me dicen si se escucha bien, chicos, o no? ¿Me confirman eso? De 10, profe, ¿cómo Listo, estás? bárbaros, gracias. Bien, arrancamos nomás entonces con los que estamos. Eh, Ayer vieron la introducción a biomecánica con Mariano, ¿sí? Vieron generalidad de biomecánica, alguna dificultad, algo que no haya quedado claro, algo que no hayan entendido, que les haya quedado en la duda. No, por el momento no. Dale, les pasó Mariano por mail el link al video de la clase uno, al PowerPoint de la clase uno, ¿o no? Están subidos en el aula los powers, pero las clases no, todavía no. No, 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 pero yo digo del curso este que estamos haciendo. eh, yo grabé un video que lo subí a YouTube de el desarrollo del Power uno, digamos. Que Melanie no estuvo, No, vos estuviste allá presencial, Ezequiel. Sí, a mí me llegó el mail. Listo, y estaba el link No del... entré, la verdad, todavía, pero sí me Listo. llegó. No, no hay problema, si no está después se los paso yo. Bueno, voy a presentar. Ahí me dicen si se ve bien. ¿Se ve ahí la primera diapo, no? todavía no. ¿Todavía no? ¿Me están viendo a mí todavía? A ver. ¿Ahí? No, tampoco. Ahí tiene que estar. Ahora sí. ¿Ahora sí? Bien. Vamos ahí. Listo. Ahí estamos, ¿verdad? Sí. Bien. Bárbaro. Le voy a grabar esta para después subirla también. La voy a grabar toda la clase de hoy. Las dudas que tengan me preguntan. eh, me avisan y frenamos, ¿sí? Dame un segundito. Ahí está. Bárbaro. Seguimos bien ahí, ¿no es cierto? Sí, sí. Perfecto. Listo. Bien, ayer vieron generalidades. Eh, ahí empezamos a grabar. Bueno, vamos con el módulo 2 del curso. Ayer vieron las generalidades con Mariano y vamos a ver un poquito más específico. Sería importante que el próximo encuentro, que es el presencial, eh, traten de estar porque vamos a empezar a hacer algunas valoraciones funcionales, sobre todo musculares, en función de lo que vamos a ver hoy. Y eso nos va a ayudar después a la hora de definir el protocolo o el abordaje de la readaptación funcional que voy a hacer según la lesión que tenga el alumno. Ustedes saben que con Mariano van a ver toda la parte de entrenamiento y conmigo van a ver toda la parte de readaptación, para lo cual hay que hacer una buena valoración, digamos, la base de cualquier prescripción de ejercicio para la readaptación, ¿sí? O para el entrenamiento mismo, saben que es la valoración eh, de la situación para poder saber de dónde arrancar. ¿Qué vamos a ver en este módulo 2 de biomecánica y de rango óptimo de movimiento? Eh,
Estos van a ser los temas que vamos a ver. Los rangos de movimiento articular normal, que ya han visto algo. Los músculos principales del movimiento, que no vamos a ahondar en inserción proximal y distal. No es que no sea importante, sino que eso lo pueden encontrar en cualquier bibliografía. Digamos, es fácil de encontrar. Después vamos a ver algunos criterios para la observación y la corrección de ejercicios para realizar los ejercicios de manera adecuada. Vamos a ver rangos seguros de movimiento en las articulaciones más importantes, que son las que vamos a ver. Vamos a ver qué acciones articulares no están aconsejadas, que está en directa relación con el rango del movimiento, con rango seguro de movimiento, porque claramente si estoy en un rango de movimiento que no es seguro, va a ser una acción articular que no va a estar aconsejada o que me puede promover alguna lesión o sobrecarga. Y bueno, y después la indicación general para la realización de ejercicio. Y después al final incluí un par de fotos, digamos, o de dibujos para que analicemos, digamos, las posiciones o las situaciones de ejercicio de algunas personas y en base a eso, bueno, ver qué correcciones le podríamos hacer o qué podríamos modificar para que sea un movimiento adecuado. Como siempre digo, si necesitan algo, me lo hacen, como yo ahora estoy compartiendo la pantalla, me lo dicen de manera verbal, ¿no? No me pongan por mensaje porque no lo voy a ver. Esto vimos en la primera clase, la flexión. La flexión de hombro tenía 180 grados de movilidad normal, digamos, o completa en una persona que no tiene ninguna dificultad. Y vamos a ver los músculos principales, como les decía, los vamos a mencionar solamente, no vamos a ahondar en inserción proximal y distal. Y vamos a ver cuáles son, porque son los que después vamos a ir trabajando, o los que cuando vamos a la parte presencial, el próximo módulo, vamos a ver cómo valorarlos o cómo aislar, por más que todos estos músculos participan en el movimiento de la flexión, cómo yo saber si está afectado el deltoide, si está afectado el pectoral mayor, si está afectado el coracobraquial, cuál es el músculo que está afectado, sabiendo que no hay ningún movimiento que lo haga un músculo individualmente, sino que es un grupo de músculos siempre. Diego, ¿Sí? estamos en la diapo 1 todavía, ¿eh? Ah, no les pasó, perdón. A ver. Denme un segundito. Lo que les decía recién entonces es que el hombro tiene una flexión de 180 grados y acá tenemos los músculos principales, ¿sí? El deltoides anterior, el pectoral mayor, el coracobraquial y el bíceps braquial. La nomenclatura que tienen acá de MP es músculo principal, ¿sí? Y accesorio, ¿sí? Bíceps braquial, la porción larga. Y lo que les decía es que tenemos todo el rango de movimiento y que según habíamos visto en la primera clase se dividía en 3 la flexión y en cada uno de esos rangos de movimiento van a participar en mayor o menor medida los músculos, pero lo más importante para nosotros va a ser la participación de la escápula, o sea, el movimiento que hace la escápula, porque a veces la limitación del movimiento de la articulación del hombro no está dada por la glenohumeral, sino está dada por la imposibilidad de movimiento de la escápula, que es lo que vimos en la primera clase. ¿Sí? Estamos en la 2 ahí, ¿verdad? ¿Se ve bien? Perdón, en la 2 no, en las fases de la flexión de hombro, en la 4. ¿Sí? Sí, sí. Perfecto, seguimos así entonces que estamos bien. La flexión de hombro habíamos dicho entonces que tiene 3 fases. Una primera fase de 0 a 60 grados, una segunda fase que va a ser de 60 a 120 y una tercera fase que va a ser de 120 a 180 grados. Lo que se ve marcado acá, ¿sí? En el hombro es justo donde iría ubicado el goniómetro en caso de que nosotros precisáramos medir el ángulo articular con algún elemento de precisión. Pero como la idea es apuntar a lo funcional, ¿sí? Si bien habíamos dicho que el goniómetro nos podía proporcionar una medida exacta y de evolución, digamos, parcial a medida que voy trabajando con la persona, como evoluciona el rango de movimiento, nosotros no íbamos a medir los ángulos de movimiento, sino que lo íbamos a hacer de manera visual, ¿sí? En función de la posibilidad funcional de llevar a cabo el movimiento que el alumno necesita. Estas fases están determinadas o definidas
por la participación de diferentes estructuras, como les decía yo, el deslizamiento escapular sobre la parilla costal. La primera fase, que es de 0 a 60, ¿sí?, está limitada por la articulación glenohumeral, o sea, es la articulación entre el húmero y la escápula, la cavidad glenoidea de la escápula, y lo va a determinar la tensión del ligamento coracohumeral, que lo vimos la clase pasada, que está subida a la clase también en YouTube, cómo funcionaban los ligamentos del hombro, pero el ligamento coracohumeral, ¿sí?, y la resistencia de algunos músculos que están en la zona escapular acá, como el redondo mayor, el menor y el infraespinoso, que son todos músculos de la escápula, ¿sí?, del borde escapular, que frenan con su tensión la posibilidad de movimiento, que en realidad no la frenan porque digamos, no es frecuente que haya un acortamiento o una tensión de esos músculos que me impida hacer este movimiento, por lo cual es bastante frecuente de que todos lleguen a ese movimiento, ¿verdad? La segunda fase, que es de 60 a 120, ¿sí?, hay un movimiento ya de el omóplato, ¿sí? Acá está el rango de movimiento completo, acá están los 90, los 60 están desde acá hasta 120, este rango de movimiento que estoy marcando con el cursor, ¿sí? Ahí ya hay un movimiento de la escápula, ¿sí? Hay una rotación axial. ¿Qué significa una rotación axial? Es que la escápula se va a ir hacia afuera, va a haber como una abducción, una separación de la escápula de la línea media, ¿sí? Y ya empiezan a participar en ese movimiento las articulaciones externo-costoclavicular, ¿sí?, que es el esternón, con las costillas y las clavículas por delante, y la acromioclavicular, que es la articulación que une la clavícula por delante con el acromion por detrás, que era el extremo externo de la escápula que vimos en la clase pasada. Si les hace falta un repaso, por ahí pueden ver la clase 1 y después esta clase 2, que les va a resultar más fácil con el repaso anatómico que hicimos en la parte 1. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Alguna consulta? ¿Cómo vamos? Todo bien. Perfecto. Después tenemos la tercera fase de la flexión, que es de 120-180, que es la, digamos, es la que me va a permitir esta tercera fase, por ejemplo, llevarme la mano por detrás de la cabeza. ¿Sí? Voy a necesitar una flexión de 120 grados o más. ¿Se acuerdan cuando veíamos las medidas hipocráticas en el módulo 1 de las posiciones funcionales que llevamos a cabo? Voy a necesitar una flexión de 120 grados de hombro, ¿sí? En este movimiento, ¿sí?, ya empieza a intervenir el raquis con una flexión lateral, ¿sí?, o con una extensión para poder llegar a esa elevación, ¿sí? Ya empieza a participar la movilidad de la columna para llevar a cabo ese movimiento, ¿sí? Estamos con la flexión. Los movimientos de extensión del hombro, 45 a 50 grados. ¿Cuáles son los músculos principales? Esto es importante, vamos a hacer un repaso cuando tengamos el módulo 3 presencial para poder evaluarlos correctamente, digamos, cuál es el músculo afectado en este tipo de movilidad. Pero tenemos el dorsal ancho, ¿sí?, el redondo mayor, el deltoides posterior como motores principales, el pectoral mayor y el tríceps braquial como accesorios, ¿sí? Ya vamos a ver de qué manera el pectoral mayor, que está en la parte anterior, participa de manera accesoria, digamos, cómo es que lo hace. Eso lo vamos a ver en la parte práctica. Como ven, la extensión del hombro es mucho menor, ¿sí?, que la flexión, y va a ser necesaria la extensión del hombro para poder hacer una rotación interna y llevarme la mano en movimientos funcionales detrás de la espalda. La abducción del hombro, ¿sí?, que es la separación de la línea media del miembro superior, también tiene 180 grados, tiene diferentes momentos, ¿sí?, así como la flexión tiene diferentes momentos que vamos a tener en cuenta. Y los músculos principales son el deltoides y el supraespinoso. ¿Se acuerdan cuando veíamos la clase pasada que hablamos de la bóveda subacromial, cómo en ciertas posiciones o en ciertos rangos de movimiento de la abducción entraba en conflicto o podía entrar en conflicto el supraespinoso, sobre todo si había una elevación del húmero,
con la bóveda subacromial y generar fricciones que después terminaban en una tendinitis o terminaban en una ruptura parcial o en un desgaste prematuro de este músculo. El deltoides medio y supraespinoso entonces como motores principales, el deltoides anterior y posterior como accesorios o sinergistas y el pectoral mayor como accesorio. Bien. Tenemos la aducción del hombro que obviamente que necesitamos una flexión anterior de hombro, ¿sí? Una leve flexión anterior para poder llevar la aducción del hombro hacia una posición funcional. Y tenemos el redondo mayor, pectoral mayor como motores principales y luego el dorsal ancho como un principal, pero que colabora. Recuerden que la bibliografía principal de todos estos análisis, porque si ustedes buscan en la web van a encontrar sutiles diferencias de grados de algunos movimientos o de interpretaciones, pero nosotros en este curso nos basamos principalmente en los tomos de biomecánica articular que ya les subí en el grupo de Kapanji, ¿sí? Bien. Vamos con la rotación interna. Acá el dibujo muestra una rotación interna con una flexión de codo a 90 grados. ¿Sí? Los músculos principales son subescapular, el redondo mayor, el dorsal ancho y el pectoral mayor. ¿Sí? Va de los 90 grados, ¿sí? Que está en esta posición, a los 110 grados. Esto es una rotación interna hecha por delante. ¿Sí? Si llevo a una extensión, el hombro, digamos el brazo por detrás de la espalda, ¿sí? Para llevar algunos movimientos funcionales, como por ejemplo el prenderse el corpiño, tomar alguna, rascarse la espalda y demás, vamos a generar tensión en estos músculos que llevan a cabo la rotación interna, porque lo vamos a llevar a un exceso de rotación interna o a una rotación interna de mayor graduación, y eso puede generar algún tipo de molestia, digamos, sobre todo cuando hacemos esos movimientos funcionales. Y tenemos la rotación externa, ¿sí? Que es de 85 a 90 grados hacia afuera. Acá se muestra rotación interna, ¿sí? Pero tenemos que saber que los músculos principales son el infraespinoso y el redondo menor. Como principales, el deltoides posterior como accesorio. Vamos a recordar los músculos del manguito rotador, los dijimos la clase pasada, lo vamos a repetir varias veces porque es muy frecuente que nos llegue el diagnóstico de lesión del manguito rotador, lesión de o tendinitis del manguito rotador, nos llega como indicación médica, pero es importante después diferenciar cuál de los músculos estos del manguito rotador es el afectado. Entonces, a modo de recordatorio, vamos a decir que, o vamos a recordar que el manguito rotador, los músculos que participaban de este complejo muscular llamado manguito rotador era el supraespinoso, ¿sí? El infraespinoso, el redondo menor y el subescapular. Recordando que el infraespinoso y el redondo menor son rotadores externos principalmente. El supraespinoso es abductor, ¿sí? Principalmente, y colabora también en las rotaciones, obviamente, y se pone en tensión en esas situaciones, sobre todo en abducciones de 90 grados sumados a la rotación, y el subescapular, que es rotador interno. Es importante recordar que siempre que hay una rotación externa del hombro, ¿sí? Hay una aducción escapular. Es decir que cuando yo voy a hacer una rotación externa, la escápula se va hacia adentro, hacia la línea media. Y recuerden que los movimientos escapulares, ¿sí? Tenían movimientos de báscula, es decir, que el ángulo inferior de la escápula es el que más se mueve, dirigiéndose hacia la zona media en la aducción y alejándose de la zona media en la abducción. Siempre que hay rotación externa, se acompaña de aducción escapular. Siempre que hay rotación interna, se acompaña de abducción escapular. Vamos a hablar ahora de movimientos combinados, ¿sí? De la flexión horizontal y la extensión horizontal. ¿Y por qué hablamos de esto si bien no son movimientos propios, digamos, ¿sí? Digamos específicos de la articulación cuando hacemos un análisis
analítico, digamos, pero son muy importantes porque sobre todo en actividad física o en el gimnasio son movimientos, ¿sí?, que se llevan a cabo con cierta frecuencia, ¿sí?, y en la vida diaria ni hablar. Acá vamos a ver, ¿sí?, la flexión horizontal, que es partiendo desde, ¿sí?, un movimiento de una abducción de 90 grados, es decir, a la altura del hombro está el brazo en una vista superior. Partiendo de esa posición, yo llevo, ¿sí?, en flexión horizontal hacia la línea media, mi miembro superior, entonces va a llegar a los 130, 140 grados del movimiento. Que es un movimiento, por ejemplo, de un ejercicio clásico del gimnasio, como es la apertura, ¿sí?, con mancuernas, ¿sí?, en la cual hacemos una apertura, ¿sí?, hacemos una extensión horizontal y luego hacemos una flexión horizontal, ¿sí? Es bastante frecuente ese movimiento. Y después vamos a ver que, por ejemplo, en la realización del press de banca, si nosotros aislamos el húmero, aislamos el hombro hasta el codo, cuando empujamos la barra en el movimiento de press de banca, vamos a ver que vamos a estar haciendo este movimiento de flexión horizontal también. O sea que es bastante frecuente. ¿Cuáles son los músculos principales? El deltoide de fibras anteriores, el pectoral mayor, el coracobraquial y el subescapular. Claramente, cuando se lleva a cabo en el gimnasio este movimiento, lo que se busca es un fortalecimiento, ¿sí?, de los pectorales como grupo muscular principal y más visible, ¿sí? Y tenemos la extensión horizontal, partimos de la misma posición, ¿sí?, de una abducción de 90 grados y el cuerpo y el brazo alineado, y llevamos el hombro hacia atrás. Tal como veíamos en los movimientos de flexión pura del hombro, que era mucho mayor que la extensión pura, en esta ocasión vemos también que la extensión horizontal tiene una capacidad de movimiento, digamos, o de rango de movimiento bastante inferior a la flexión horizontal, llegando solamente la extensión horizontal a los 30-40 grados. Estos rangos de variación, digamos, de los movimientos tienen que ver, digamos, entre 30 y 40, digamos, quién 30 y quién 40, bueno, tiene que ver con particularidades corporales de cada individuo y por supuesto que hay algunas personas que se dedican a ciertas prácticas gimnásticas o deportivas particulares que van a llegar a mayor rango de movimiento. Digamos, estos Kapanji, cuando plantea esto, lo plantea en un análisis de población en general, de diferentes características y en relación a la etnia y en relación a las actividades que llevan a cabo, gente que participa de actividad física y gente que no, y demás, ¿verdad? Músculos principales de la extensión horizontal: el deltoides posterior, infraespinoso, redondo menor, dorsal ancho. Como ven, en todos los movimientos del hombro, ¿sí?, en todos de los que hablamos, siempre está participando alguno de estos 4 musculitos tan famosos que forman parte del manguito rotador, ¿sí? Siempre están presentes algunos de ellos, o el infraespinoso, el redondo menor, supraespinoso, subescapular, siempre están presentes, y eso también es uno de los elementos que determina la frecuencia de lesión, digamos, o de sobrecarga o de inflamación de este grupo de músculos, ¿sí? Tenemos el dorsal ancho también como motor principal y después tenemos el redondo mayor y el supraespinoso como accesorios. Ustedes recuerden que cualquier actividad o movimiento en el cual haya una abducción de hombro, ¿sí?, siempre va a estar activo el supraespinoso, ¿sí?, que va a ser nuestro músculo estrella cuando hablemos de inflamación y lesiones. Vamos a ir a cadera. ¿En qué se basó la selección? Como hablamos en el módulo 1 también, ¿en qué se basó la selección de por qué desarrollar digamos, estos grupos musculares o estos complejos articulares y no otros? Porque son más importantes, menos importantes, no, de ninguna manera. Solo que son los que nosotros vamos a ver con mayor frecuencia, digamos, ¿sí? Son los que vamos a ver con mayor, digamos, en las lesiones o en los problemas que nos presenten los alumnos. Vamos a ver la rodilla, ¿sí? Como les decía, los músculos que vemos, las articulaciones en las que nos vamos a centrar, son las del hombro, las de la rodilla y la del tobillo.
más la columna, obviamente, que es lo que van a ver con mayor frecuencia en su práctica cuando sus alumnos vayan al gimnasio o vayan a realizar las sesiones de personal y demás. Es lo que más con mayor frecuencia van a ver. ¿Les van a llegar problemas de cadera? Les van a llegar problemas de codo, de dificultades en la muñeca. Sí, por supuesto que sí. En la medida en que pasen los años van a ir encontrando mayor cantidad de situaciones. Pero dada la extensión del curso, que es de 4 meses nada más, y el encuentro que tenemos, nos vamos a abordar lo más importante, nos vamos a abocar, perdón, lo más importante y sobre todo algo que puede ser aplicable en la práctica. ¿Sí? Vamos a ver la flexión de rodilla. La flexión de rodilla, la rodilla habíamos dicho que tenía dos movimientos principales de flexión y extensión. Habíamos hablado de que habíamos leves movimientos de lateralidad y rotación, sobre todo cuando está apoyada o cuando está en el aire puede lateralizarse la rodilla, pero que vamos a hablar principalmente de la flexión y extensión como los movimientos más frecuentes. ¿De cuánto puede llegar a ser estos movimientos? Y va a variar en función de la posición en que esté la cadera. ¿Sí? Con la cadera en flexión, ¿sí? La flexión de la rodilla, ¿sí? Va a ser de 140 grados, para que se entienda esto, ¿no? Que dice rodilla flexión, después 140 grados, cadera en flexión. Esto significa que con la cadera en flexión, la rodilla va a llegar a los 140 grados, ¿sí? Con la cadera en extensión va a llegar a los 120 grados. ¿Sí? Acá vemos en este dibujo de acá la cadera en extensión. ¿Sí? En este dibujo la cadera está en flexión. ¿Sí? Va a llegar a los 120 grados, ¿sí? De manera activa. ¿Sí? Si yo estoy de manera pasiva, ¿sí? Si yo me siento sobre mis talones o si yo me tomo la mano, el pie, perdón, y me llevo, como cuando estiran cuádriceps, el tobillo o el pie hacia la cola, van a llegar a 160 grados, talones a la cola, que es lo que dice acá. ¿Sí? Queda claro, se entiende eso, ¿verdad? ¿Sí? Las diferencias. Sí, sí. Bien. Sí. ¿Y quién me puede decir por qué o quién puede inferir por qué será que yo con la cadera en extensión, ¿sí? De manera activa, voy a llegar a 120 grados y con la cadera en flexión voy a poder llegar a 140 grados? ¿A qué creen que obedece eso? ¿De qué es lo que hablamos nosotros siempre o frecuentemente cuando hablamos de los movimientos corporales o de ciertos movimientos? ¿De qué hablamos? De la relación entre qué. ¿Quién se acuerda? ¿Quién tiene presente eso? Los agonistas y antagonistas, bueno, pueden tener que ver, como dijo Ezequiel, pero hay otro elemento del que me gusta hablar bastante a mí. Los dos han sido alumnos míos, son alumnos míos actualmente en la facultad también. ¿De qué me gusta hablar mucho? Cuando hablo de interrelación entre diferentes grupos musculares. De las cadenas. Perfecto, de las cadenas musculares. ¿Sí? Va a haber cadenas musculares a nivel superior, ¿sí? Está bueno verlo de manera práctica. Cuando hacemos un movimiento, cómo se ve limitada la movilidad de algún segmento inferior, por ejemplo la rodilla, en función de la posición de la cadera y de la tensión que se le genera a nivel superior con la cadena, por ejemplo, anterior. ¿Sí? Entonces va a tener que ver mucho las cadenas. Obviamente que hay un módulo donde vamos a hablar específicamente de qué son las cadenas y cuáles son las cadenas. ¿Sí? La cadena anterior, la cadena posterior, cadenas cruzadas, cadenas de flexiones, de extensión. Lo vamos a hablar, lo vamos a ver eso para poder aplicarlos y entenderlos, digamos, en la implementación de ejercicios. ¿Sí? Flexión de cadera, entonces. Tenemos como motores principales el semitendinoso, el semimembranoso y el bíceps crural, que vamos a modificar acá. Perfecto, ahí quedó. Aprovecho para modificar lo que estaba mal escrito. ¿Sí? Y como motores principales. Y después vamos a ver al popliteo y los gemelos. ¿Sí? El gemelo son parte del tríceps sural, que son los músculos que están en la zona posterior
de la pierna, por debajo de la rodilla, que estaba compuesto el tríceps sural por el gemelo interno, gemelo externo y sóleo. ¿Y por qué solo van a participar los gemelos en la flexión de la cadera? Porque los gemelos son biarticulares, ¿sí? Y el popliteo es un pequeño musculito que está en la zona posterior de la rodilla. Como siempre les digo, los invito a revisar la parte anatómica, digamos. Vuelvo a insistir, no nos detenemos dada la extensión del curso. Es una información que es fácilmente conseguible en cualquier libro de anatomía, en la web o en mismo tomos de biomecánica de Capanje que les he pasado, que les he compartido. Entonces ahí lo pueden ver ahí. Pero son todos músculos de la zona posterior. Estos tres, ¿sí?, forman los isquiotibio-peroneos. Y estos dos, o sea, están en la parte posterior del muslo. Y estos dos, gemelo y popliteo, están en la parte posterior de la rodilla, el hueco popliteo. La extensión de rodilla. Básicamente podríamos sintetizarlo o simplificarlo diciendo que la lleva a cabo el músculo cuádriceps, que tiene 4 porciones: el recto anterior del cuádriceps, el vasto interno, el vasto externo y el crural. Es algo que ustedes ya, digamos, conocen por la práctica propia o es de público conocimiento bastante habitual hablar de este tipo de músculos, del cuádriceps. ¿Y por qué no hay grados? Que en todos hemos visto los grados, en todos los rangos articulares que hemos visto. Y porque en realidad la extensión de rodilla, ¿sí?, cuando uno está en bipedestación o cuando uno lleva a cabo movimientos es de 0 grados, básicamente. ¿Sí? Uno está parado en posición, la rodilla está extendida de 0 grados. Puede llegar a 5 o 10 grados de extensión. ¿En qué situación llegaría? ¿Qué situación sería una extensión más de los 0 grados que tiene la rodilla? ¿En qué tipo de situación postural o actitud postural podríamos decir que la rodilla tiene, podríamos decir, de una hiperextensión? ¿Sí? ¿A alguien se le ocurre? Yo la otra vez hice una evaluación postural media, así, Bien. de los pelos y tenía una pequeña extensión de rodilla, Bien. mayor de los 0 grados. Perfecto. ¿Y cómo se llama eso? ¿Cómo le decimos? Pacheta le dijo que no se llama hiperextensión, pero No. sería eso. ¿Cómo le decimos clínicamente a ese movimiento? Melanie, que estuvo en la clase de postura el otro día conmigo, ¿está por ahí? Pero no me acuerdo, no sé si tenía que ver con Kibo o algo. Con Genu, sí, Genu era rodilla, ¿sí? Y habíamos hablado que en la vista anterior veíamos cuando se iban hacia afuera, cuando se iban hacia adentro, era varo o valgo, y habíamos dicho que era Genu recurvatum, le dije. Ah, le iba a decir, no me ¿Está animé. muy bien o está perfecto? Está perfecto. Genu recurvatum. Genu recurvatum, que era cuando una hiperextensión, que puede llegar a los 5 o 10 grados, ¿sí? Pero no es lo frecuente, por eso acá no les puse los grados, ¿sí? Bien, vamos con tobillo, ¿sí? El tobillo, nosotros le vamos a decir flexión, ¿sí?, o extensión. Flexión es cuando yo en posición anatómica llevo la punta de los dedos hacia arriba, ¿sí? Extensión es cuando yo llevo la punta de los dedos hacia abajo. Por ejemplo, si estoy en bipedestación, me pongo en puntas de pie, ¿sí? Sería una extensión. Pero también le llaman flexión dorsal o dorsiflexión a la flexión, a este movimiento, ¿sí? Y le llaman flexión plantar, ¿sí?, a la extensión, ¿sí? Nosotros le vamos a decir flexión y extensión para que les sea más fácil, digamos, ubicarse o entenderse. La flexión del tobillo es de 15 o 20 grados. Y es muy importante la flexión del tobillo porque va a determinar, digamos, todo lo que pase a nivel podal, a nivel de los tobillos, va a determinar, puede determinar alteraciones a nivel superior, digamos. Puede determinar una cadena disfuncional o lesional ascendente, ¿sí? O ascendente podal en este caso.
Si yo piso mal, si yo tengo una mala pisada, ¿sí? Que no es lo que vamos a analizar nosotros ahora. Nosotros vamos a analizar los movimientos del tobillo y vamos a ver disfunciones o alguna implicancia funcional que puede tener, sobre todo en los ejercicios. Pero si yo tengo un problema en la pisada, me va a generar problemas a nivel superior. Pero si tengo problemas en la movilidad del tobillo, sí también me va a generar inconvenientes a nivel superior. Y voy a ir a un ejemplo claro que van a entender, porque todos los que están presentes y a los que está apuntado el video es gente que se dedica o que está en el ámbito, iniciándose en el ámbito del entrenamiento o de la práctica deportiva. Si yo no tengo una buena dorsiflexión o no tengo una buena capacidad de flexión, voy a poder ir hacia abajo, ¿sí? Y llevar a cabo una sentadilla en todo el rango articular o no. ¿Qué opinan? ¿Se entiende? Posición de sentadillas, de back squat, me pongo la barra en la zona posterior de la espalda, ¿sí? Y hago una sentadilla. ¿Voy a poder bajar adecuadamente si no tengo una buena flexión de tobillo? No. No voy a poder. Y eso me va a generar, si yo no puedo bajar bien, me va a generar que yo lleve a cabo una rotación externa del tobillo, aunque no se den cuenta, lo vamos a ver cuando hagamos la parte práctica, que si yo no tengo una buena movilidad de tobillo, ¿sí? Por el motivo que sea, voy a tender a llevar, ¿sí? El miembro inferior a rotación externa, ¿sí? Y eso me va a poner en tensión, por ejemplo, los músculos aductores. Y eso me va a generar, ¿sí? Toda una implicancia a nivel de cadera, toda una resultante de fuerzas o de aplicación de fuerzas inadecuada a nivel de cadera que me va a traer ciertas dificultades posteriormente, ¿sí? ¿Se entendió el ejemplo? Lo ideal va a ser en la parte práctica que lo vamos a llevar a cabo y vamos a verlo, ¿no? Pero para que empiecen a entender cuál es la implicancia que puede tener algo tan simple como una dificultad en la movilidad del tobillo, cómo me puede terminar afectando no solo la técnica correcta de la realización de un ejercicio, sino a una sobrecarga o un trabajo inadecuado de los músculos de la cadera. ¿Vamos bien o le estoy haciendo mucho lío? ¿Estamos bien, no? Estamos bien. Bien. Una consulta, profe. Sí, dale, Ezequiel. No, Fran. Fran, perdón. No lo estoy viendo, dale, decime. En ese caso, estaría bueno hacer un test, uno simple, para ver cómo está la persona en el tobillo, ¿no? Mira, en todos los casos es bueno hacer un test, ¿sí? En todos los casos siempre es como que se cansan mis alumnos de que les diga, lo primero que hay que hacer siempre es una valoración, ¿sí? De la situación. Si ustedes van a trabajar o van a implementar un plan de entrenamiento, que es lo que están aprendiendo con Mariano, o de prescripción del ejercicio físico, tienen que hacer una valoración para ver en qué situación se encuentra, ¿sí? Si estamos hablando en cuestiones de salud, digamos, o para vos implementar una prescripción de ejercicios, porque querés mejorar la fuerza en los miembros inferiores, vas a tener que hacer una valoración de la amplitud articular que tiene, si esta persona, para saber si lo vas a poder aplicar adecuadamente o no. Pero en realidad muchas veces no es necesario, digamos, decir, bueno, voy a hacer la valoración, lo vamos a aprender una valoración de la movilidad del tobillo, pero a lo mejor no hace falta, directamente le decís, bueno, a ver, hacer una sentadilla libre, una sentadilla sin peso. Y vos con la sola ejecución de esa sentadilla, te va a dar cuenta de la movilidad del tobillo, de cómo está la rodilla, de cómo está la flexibilidad de los miembros inferiores, ¿se entiende? O sea, no va a hacer falta que digas, bueno, a ver, ponete así, te voy a valorar el rango articular o la amplitud de la articulación del tobillo, sino que con un ejercicio global, como es una sentadilla libre, vos ya, con un ojo entrenado, vas a darte cuenta cómo está la cadera. De hecho, con lo que te acabo de decir, vos le decías al alumno, hace una sentadilla, no le des ninguna otra indicación, ¿sí? Y va a ver si inclina el tronco demasiado o no, si la rodilla pasa la punta de los pies hacia adelante o no, lo cual es una ejecución incorrecta, si baja y hasta qué profundidad. ¿Se entiende, Fran? Sí. Bueno, entonces no hace falta una valoración individual, pero sí a lo mejor una clase grupal que vos tengas, vos vas viendo en función de una entrada en calor, por ejemplo, que estás haciendo con sentadilla libre, cómo está la movilidad de las diferentes articulaciones del miembro inferior. Músculos del tobillo, y estos son muy importantes porque cuando hablemos de esguince de tobillo o distensión de ligamento de tobillo, son músculos que vamos a tener que trabajar.
Tenemos el tibial anterior, al extensor propio del gordo y el extensor común de los dedos, ¿sí? Que estos dos, el 2 y el 3, son músculos que nos llevan los dedos de los pies hacia arriba, ¿sí? Extensión de tobillo, perdón, me había salteado, ¿sí? ¿Sí? O flexión plantar, como dice Capanggi. Tenemos los gemelos y el sóleo, ¿sí? Estos dos grupos juntos forman el tríceps ural. Tenemos el peroneo lateral largo y el peroneo lateral corto, que son músculos que salen desde la cabeza del peroné, ¿sí? Y van lateralmente por la pierna, ¿sí? Hasta el pie. Y el tibial posterior. Todos estos músculos hacen la extensión del tobillo. ¿Cuánto tiene? 40 o 50 grados. Una extensión de tobillo clásica, estoy en posición de bipedestación, ¿sí? Y parado en posición anatómica y me pongo en punta de pie, ¿sí? Vamos a la inversión del tobillo, que es llevar el pie hacia adentro, de la línea media hacia adentro, que es la posición clásica de lesión o esguince del ligamento lateral externo. Vimos la clase pasada en el módulo 1, cómo se afectaban los ligamentos. Acá tengo una ruptura del ligamento peroneo calcáneo, ¿sí? Que era uno de los motivos por los cuales fundamentamos el vendaje de calcáneo en la clase anterior, de comprimir el calcáneo junto al tobillo, ¿sí? La clase que vienen conmigo, para darle más soporte al peroneo, al ligamento peroneo calcáneo, ¿sí? Y la eversión del tobillo es llevar el tobillo, ¿sí? Hacia afuera, digamos. Siempre que hacemos una inversión de tobillo, va a estar asociada a una extensión. Y siempre que hacemos una inversión, está asociada a una flexión, ¿sí? Ya vamos a ver bien por qué. Obviamente, mucho más frecuente es una lesión en los ligamentos laterales externos del tobillo a partir de la inversión, digamos el clásico esguince de tobillo. La inversión del tobillo, ¿sí? La inversión la van a llevar a cabo, ¿sí? Los músculos tibial posterior, el tibial anterior y el flexor largo del dedo gordo, ¿sí? Los músculos que están en la parte interna, principalmente que llevan en esta dirección. Se ve el cursor, ¿verdad? Ahí, en esta dirección que estoy mostrando ahí, ¿sí? El tobillo. Obviamente que cuando se produce la lesión, yo no es que estoy activando estos músculos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sino que por alguna fuerza externa o porque apoye mal el pie se me va hacia afuera, pero no es que estoy activando estos músculos. Estos músculos son los que después voy a activar para cuando lleve a cabo la readaptación funcional de las lesiones, ¿sí? de la que vamos a abordar en los módulos siguientes. Y la eversión de tobillo, ¿sí? Tiene 40-50 grados, que es cuando yo llevo hacia afuera el pie, digamos. Esta posición es la de eversión de tobillo, ¿sí? Se aleja el eje medio del pie, se aleja hacia afuera, ¿sí? Y los músculos que van a llevar a cabo ese movimiento son el peroneo lateral largo, que pasa por la parte externa del pie, ¿sí? De la pierna, el peroneo lateral corto y el extensor común de los dedos. Vuelvo a insistir, no es que yo cuando haga una eversión, ¿sí? O cuando se me produzca esta situación, voy a que me genere una lesión en los ligamentos laterales internos del pie, voy a estar activando estos músculos, ¿sí? Solo que estos músculos son los que llevan a cabo ese movimiento. De hecho, estos músculos van a ser muy importantes, que son los que están en la parte externa del pie, van a ser muy importantes cuando nosotros llevemos a cabo, ¿sí? La readaptación de una esguince, ¿sí? Van a ser muy importantes porque ante el estiramiento de estos músculos que están, de estos ligamentos, perdón, o ruptura de estos músculos, ligamentos que están en la parte exterior del pie, yo voy a necesitar fortalecer los músculos que están acá, que son estos que estamos viendo acá principalmente, para que le ayuden y le den sostén a los ligamentos del pie que han sido lesionados. Bien, continuamos ahora con columna entonces. Vamos a ver todos los movimientos que tiene la columna, ¿sí?
en su conjunto, digamos, porque la columna trabaja, digamos, nosotros cuando queremos hacer una inclinación, recuerden siempre que nos orientamos a lo funcional, a los movimientos globales del deporte, que en general son movimientos en conjunto, no hay aislamiento, pero está bueno tener en cuenta que, digamos, la participación que tiene cada uno de los segmentos de la columna en el movimiento. ¿Y por qué? Porque después, cuando hagamos el análisis de algunos ejercicios particulares, vamos a ver por qué se puede llegar a afectar, ¿sí? O no, según la flexión en la que estoy haciendo o extensión que estoy haciendo, algunos de los elementos articulares. Acá vamos a ver que la flexión total de la columna es 110 grados, la extensión es 140, la inclinación lateral de 75 a 80 grados y la rotación de 90 a 100 grados. Pero vamos a ver cuál es la participación de cada uno de estos segmentos, ¿sí? Estos movimientos. Entonces vamos a ver que en la flexión la participación de la columna lumbar o del segmento lumbar es de 60 grados, ¿sí? O sea, principalmente la flexión de columna se da, ¿sí?, a nivel lumbar. La mayor cantidad de grados que yo voy a lograr de flexión tiene que ver con lo lumbar. Por eso es tan importante, ¿sí?, el cuidado cuando voy a hacer movimientos de flexión de la postura o del ajuste postural de la zona lumbar para evitar lesiones, ¿sí? Cuando hago extensión, la principal segmento participante de la extensión de toda la columna, estoy hablando de movimientos globales, ¿se entiende eso, verdad? Es la parte cervical, ¿sí? Y la inclinación lateral está como más repartido cuando yo hago una inclinación lateral para un lado y para el otro, ¿sí? Acá en los asteriscos, ¿sí?, incluso divide Kapanji cuál es la participación de cada segmento, incluso dentro de la región cervical. O sea, principalmente la inclinación lateral, ¿sí?, del raquis en su conjunto, del 30 o 45% que participa en las cervicales, el 30% son cervicales bajas, ¿sí? Solamente el 10%, o sea que la parte cervical alta casi no se mueve en la inclinación lateral, participa muy poquito en el total de graduación de rango articular que yo obtengo, ¿sí? El control global del raquis, vamos a ver algunas premisas o algunas como consignas generales, ¿sí? Que por supuesto no son mías ni de Mariano, pero acá les aportamos los autores. Las curvaturas sagitales, ¿sí?, que tiene la columna, le dan mayor estabilidad y aumentan la resistencia de compresión axial. La compresión axial son las fuerzas verticales que se ejercen sobre la columna. Y las curvaturas, la forma que tiene la columna, le da mayor estabilidad a la columna y genera que la columna funcione como un resorte. Eso es muy importante, ¿sí? Y la resistencia de la columna, cuando hay curvaturas, es 10 veces superior a que si fuese rectilínea, ¿sí? Si no tuviera curvaturas, sería 10 veces menos resistente la columna. ¿Y por qué les menciono esto particularmente? ¿Sí? ¿Por qué se les ocurre que hacemos esta mención? ¿Sí? De que las curvaturas son muy importantes para la estabilidad, la resistencia general de la columna. Porque nos vamos a encontrar que cuando haya una exageración de la curvatura de alguna zona, como por ejemplo una exageración en la curvatura lumbar, como es una hiperlordosis, voy a ver afectada la capacidad de resistencia que va a tener esa columna. O si encontrara una rectificación cervical, ¿sí?, que es bastante frecuente en los alumnos que nos llegan al gimnasio, voy a encontrar que la resistencia de esa columna va a ser mucho menor. Entonces la posibilidad de lesión o de alguna hernia de disco o alguna complicación va a ser mayor, por lo cual voy a tener que, en presencia de este tipo de lesiones, voy a tener que tener mayor cuidado en la prescripción del ejercicio, ¿sí?
En presencia de todas las curvaturas fisiológicas normales o no, pero en función de estas características de la columna, lo más importante va a ser mantener el raquis alineado, ¿sí? Lo primero que voy a tener que tener en cuenta es que tener el raquis alineado para la realización de los ejercicios y llevar a cabo una ejecución correcta. O sea que, como decíamos con Francisco cuando veíamos el análisis global de una sentadilla libre, por ejemplo, que era el ejemplo que habíamos dado, para valorar cómo está el tobillo, cómo está la rodilla, cómo está la cadera, cómo es la ejecución técnica del alumno, lo primero que voy a tener que observar, ¿sí?, para tener en cuenta es si el raquis de esa persona está alineado y funcional al ejercicio. ¿Sí? Y finalmente les voy a decir, y ya nos vamos a una pausita, la hernia discal, ¿sí?, que vimos en el módulo 1, en qué consiste una hernia discal, lo repasamos rápidamente. Al parecer, según el estudio de McGill, y ya está probado que es así, está asociado a movimiento respecto de flexión y flexión completa acompañada de inclinación lateral y rotación. Siempre vamos a decir que, sobre todo, en carga axial, es decir, cuando uno está soportando peso. Entonces, como primera premisa general o de prescripción del ejercicio va a ser evitar, sí, los movimientos de flexión y extensión acompañados de inclinación lateral y rotación. Es decir, si yo hago una flexión y una rotación, tengo que tener cuidado. Si hago una extensión y rotación, tener cuidado. Y sobre todo en sujetos no entrenados o que no están en condiciones de soportar una carga por la estabilidad, ¿sí?, que tienen del tronco. Es decir, no estoy diciendo que no se pueda hacer bajo ningún punto de vista este tipo de actividades, solo que es muy importante tener en cuenta, digamos, la fuerza que tiene la persona, la estabilidad lumbopélvica que tiene, el grado de entrenamiento y principalmente evitarlos, ¿sí?, en los movimientos de la vida diaria, evitar estos movimientos asociados de flexión y rotación o flexión y extensión, sobre todo con carga, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer para determinar la situación en la que se encuentra mi alumno que viene al gimnasio y saber si puedo llevar a cabo cierto tipo de movimiento o no? ¿De qué voy a tener que hacer? Alguno que esté por ahí, que me diga qué es lo que voy a tener que hacer para poder llevar a cabo, saber qué movimientos puedo llevar a cabo o no. Una evaluación, ¿verdad? Exactamente, la respuesta casi siempre es la misma. Una valoración o una evaluación de la situación del alumno. Vuelvo a insistir, no es necesario que me ponga en situación de evaluador con una planilla. Vamos a hacer esto, vamos a hacer. En algunos casos lo va a meritar a esa modalidad. Pero en muchos otros, con solo ver la ejecución de movimientos en la misma entrada en calor que ustedes lleven a cabo con movimientos globales, ya puedo empezar a hacer una valoración, ¿sí?, de cómo está la persona en relación a ciertos movimientos. ¿Sí? Entonces, vamos ahora a ver rangos seguros de movilidad articular. Estos rangos de movimiento son los que se consideran en ejercicio o en actividad física seguros, ¿sí? Por ejemplo, una flexión lumbar de menos de 40 grados, ¿sí? En este caso sería, habíamos dicho que cuando yo hacía una flexión lumbar, ¿qué generaba? ¿Sí? ¿Qué se generaba a nivel articular de los discos intervertebrales? ¿Alguien se acuerda de lo que hablamos? Un desplazamiento, puede ser. Un desplazamiento y una compresión. Entonces, una flexión lumbar con un rango seguro, ¿sí?, sería con menos de 40 grados. Entonces, podríamos decir que, por ejemplo, si yo estoy en posición supino, o sea, boca arriba, ¿sí?, y voy a hacer una abdominal clásica en rango completo, ¿sí?, le voy a generar a la zona lumbar una compresión excesiva sobre los discos, que además, si depende si estoy con los pies estirados o pies flexionados, extendidos flexionados, va a tener incidencia también el músculo psoas, que va a la columna y que genera algún tipo de disfunción ahí.
podríamos decir que no sería el ejercicio más adecuado. Se ubica, ¿no? Una abdominal completa, ya todos sabemos lo que es, ¿sí? Boca abajo, extensión lumbar, menos de 30 grados, ¿sí? Si yo me pongo boca abajo y hago back extensions o hago elevaciones del tronco, ¿sí? Debería cuidarme de que sean menos de 30 grados. Flexión e inclinaciones laterales igual que los 30 y las rotaciones que no sean más de 45 grados. O sea que, por ejemplo, si yo tomo un elemento con peso y lo llevo hacia atrás más de 45 grados, diríamos que ese movimiento no estaría aconsejado. ¿Sí? ¿Cuáles son las consideraciones generales que tenemos que tener en cuenta para la realización de la actividad física en general? Así como veíamos hace un ratito, sí, perdón, se me cambió. Hace un ratito el control global del rack y lo que implicaba, vamos a ver unas consideraciones generales que vamos a tener que tener en cuenta siempre, ¿sí? Y que tienen que ver con una correcta alineación, ¿sí? Que permita que haya una acción eficiente de la cintura pélvica y la cintura escapular, que haya un ajuste, ¿sí? Que me permita a mí llevar a cabo la fuerza donde la quiero llevar sin ninguna tensión o una posición de la columna que no sea la adecuada. Acá puse un ejemplo, una ligera flexión de rodillas, ¿sí? Para realizar flexión o extensión de codo, ¿sí? Flexión o extensión de cadera, perdón, ¿sí? O evitar extensiones máximas cuando hago movimiento con los miembros superiores, ¿sí? Cuando voy a levantar un peso del suelo, lo hago con ayuda de las piernas, no con la espalda. No hago fuerza con la espalda, sino que llevo el peso lo más cerca que pueda de mi centro de gravedad, ¿sí? Y trato de que la columna no esté ni en rotación, ¿sí? No asociar esa flexión a una rotación, ni a una flexión lateral, ¿sí? Y tratar de hacerlo lo más cerca posible. Por eso, por ejemplo, cuando llevamos a cabo un ejercicio de peso muerto, siempre la barra o el elemento que yo tengo tiene que estar lo más cerca al centro de gravedad posible. No girar el cuerpo cuando se levanta peso, lo explicamos hace un ratito. Evitar movilizar carga de forma asimétrica, ¿sí? Vamos a aprovechar para corregir acá. ¿Sí? Sobre todo cuando hago flexiones y extensiones, salvo que esté queriendo trabajar un solo lado. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si yo quiero trabajar flexión lateral para trabajar lo que son oblicuos, por ejemplo, bueno, lógicamente voy a usar un solo lado y voy a tener en cuenta ese lado para llevar a cabo el peso. Pero si voy a hacer flexiones o extensiones sobre todo, ¿sí? Vuelvo a insistir, salvo que esté trabajando estabilidad, ¿sí? Un ejercicio de trabajo de estabilidad que generalmente se hacen con bajas cargas, debo tratar de utilizar el mismo peso en ambas manos. ¿Sí? Si voy a llevar a cabo un ejercicio en el gimnasio que es sentado, ¿sí? O que es acostado, no estar en la posición esa y después subir el peso. Por ejemplo, voy a hacer una apertura plana con mancuernas. No sentarme y acostarme y después levantar el peso, sino parado, ¿sí? Levantar el peso y después acomodarme en la posición adecuada. ¿Se entiende eso, verdad? Y los ejercicios que se hacen sentados, lo aconsejable es darle una inclinación, una angulación hacia atrás al respaldo del elemento para evitar una presión extra, ¿sí? Sobre los discos. Es decir, si voy a hacer un press militar, un press de hombros sentado, lo mejor es inclinarme un poquitito hacia atrás, ¿sí? Si voy a hacer elevación de las mancuernas con press de hombro o con press militar, como hablábamos recién, que es el mismo ejercicio, hacerlo con una leve inclinación posterior para evitar demasiada presión, ¿sí? La pelvis es central para la estructura e integridad de la columna, del raquis, ¿sí? La pelvis es donde se asienta toda la columna y es la que soporta el peso, ¿sí? Entre las funciones que tiene la pelvis es estabilizar el centro de gravedad y favorecer las posiciones estáticas para poder después transmitir los impulsos. Entonces, si yo tengo una mala estructura pélvica o una disfunción, ¿se acuerdan cuando dábamos el ejemplo antes de
la rotación externa de cadera por una dificultad en la flexión del tobillo. Digamos, todo eso se va a transmitir a la columna y no me va a permitir hacer un trabajo adecuado. ¿Sí? La columna se apoya sobre el raquis lumbar, ¿sí? Y es una base. Entonces, todo lo que yo mueva de la pelvis va a afectar, o las disfunciones de acortamientos o sobretensiones que tenga en los músculos de la pelvis se van a trasladar a la columna y van a incidir sobre las curvas de la columna. ¿Sí? Hemos hablado de la importancia que tiene la pelvis, entonces vamos a hablar ahora de la anteversión y retroversión pélvica. Acá tenemos las curvaturas normales de la columna, ¿sí? Y tenemos músculos que tiran hacia arriba, por ejemplo, el recto anterior del abdomen, y músculos que tiran hacia abajo del coxal. Por ejemplo, los isquiotibiales que vienen de acá, o glúteos y demás. Cuando yo hago una rotación anterior, o sea, esta estructura anatómica que se llama espina ilíaca anterosuperior, rota hacia adelante, ¿sí? Le vamos a decir una anteversión pélvica. ¿Pero qué me va a generar esa rotación hacia adelante? La relación que decíamos estrecha que hay entre el raquis lumbar y la pelvis. Si yo llevo a cabo una anteversión pélvica, ¿sí? El sacro se horizontaliza, ¿sí? Y se va a acentuar la curvatura lumbar. ¿Sí? Va a ir a una hiperlordosis. Y eso me puede generar como compensación una hipercifosis. Si bien yo esto puede que no lo haga de manera permanente, si lo hago en el momento de la realización de ejercicio, sí me va a afectar en toda la mecánica articular superior de la columna y me puede llevar a generar inconvenientes. Y la retroversión pélvica, ¿sí? Es cuando la espina ilíaca anterosuperior, esta estructura que está ahí, va hacia atrás, ¿sí? Entonces se produce una elevación de la sínfisis del pubis, ¿sí? Y hay un ajuste de la columna. Deberíamos preferir siempre, cuando voy a hacer ejercicios, la posición de retroversión pélvica, es decir, a aplanar la zona lumbar contra el piso, contra la estructura que estoy usando, o si estoy haciéndolo en el aire, hacerlo en el aire, pero llevar a cabo un ajuste pélvico con una retroversión pélvica para llevar a cabo mejor la fuerza. Entonces, los movimientos de la anteroversión y retroversión tienen que ser los objetivos principales para el trabajo de propiocepción inicial en cualquier programa de acondicionamiento físico. Tengo que hacer que mi alumno comprenda, ¿sí? Entienda y conozca estos movimientos de anteversión y retroversión pélvica, y para eso puedo usar la entrada en calor, por ejemplo. Pues en una entrada en calor puedo incluir ejercicios de anteversión y retroversión que la verdad que desde el punto de vista propioceptivo no son de los más fáciles, y si bien a las personas que estamos habituadas a realizar actividad física nos puede resultar simple, no lo es, sobre todo en gente que no tiene experiencia. Es muy importante esto para mantener la estructura estable y asegurar la integridad de la zona lumbar. ¿Sí? La presión intraabdominal es un factor a tener en cuenta a la hora de proteger la zona lumbar. ¿Sí? Cuando yo aumento la presión intraabdominal, mejoro el ajuste lumbopélvico, ¿sí? Porque cuando yo hago un ajuste lumbar, reduzco la compresión de los discos en más de un 40% del total de fuerza o de presión que yo le genero. Cuando hago un ajuste con una presión intraabdominal, logro reducir la compresión de los discos. Este ajuste de la presión intraabdominal se logra, por ejemplo, con una retroversión pélvica, ¿sí? Y esto va a permitir proteger todas las estructuras rígidas que tenemos en la zona, ¿sí? El movimiento de partida del ejercicio tiene que ser favorable, tiene que ser cómodo, con una base estable, y tengo que estar en superficie con el piso o con el banco, digamos. Estoy subido a un banco de trabajo, pero tengo que estar bien estable y ajustado, ¿sí? Antes de llevar a cabo la fuerza. Los pies tienen que estar separados adecuadamente para tener una base de sustentación amplia que me permite estabilidad y una ligera flexión de rodillas, lo que baja el centro de gravedad y me permite un mejor ajuste pélvico, ¿sí? Principalmente, y lo puse acá en mayúscula, apoyado en el suelo. Evitar la hiperextensión de las extremidades, ¿sí? Y de la columna sobre todo. ¿Cuáles son los movimientos que no se aconsejan? Digamos que no estarían buenos hacerlos, ¿sí? Son aquellos que nos pueden promover una lesión o una sobrecarga, ¿sí? No es tan importante
la fuerza que tenemos, sino el nivel técnico de ejecución. Es decir, cuando yo ante la ejecución o el movimiento de una carga que voy a llevar a movilizar, pierdo la técnica, debo bajar la carga por más que yo tenga la sensación o tenga la real posibilidad de movilizar mayor carga. Si se sale la técnica, si yo caigo en un error técnico de ejecución de movimiento, tengo que disminuir la carga. Eso es central para evitar las lesiones. ¿Sí? Cuando decimos de ejercicios no aconsejados, nos referimos que los movimientos que pueden producir daño sobre una estructura anatómica o funcional, ¿sí? Y hay dos variables como importantes que son las que van determinando una lesión, y son la repetición por solicitación excesiva, es decir, cuando hago demasiadas repeticiones, ¿sí? Que me van agotando, digamos, desde el punto de vista muscular y neurofisiológico, entonces puedo caer en un error de ejecución o una inestabilidad. Y las cargas únicas excesivas, es decir, cuando levanto una carga máxima, ¿sí? Que sobrepasa el umbral de resistencia mío, me puede llevar a una lesión o una disfunción. ¿Sí? ¿Cuáles son los movimientos de las zonas articulares en general que no debería llevar a cabo? ¿Sí? En el raquis lumbar principalmente. ¿Sí? En el raquis en general. En la parte lumbar, evitar las hiperextensiones y hiperflexiones. ¿Cómo las evito? ¿Sí? Con un ajuste pélvico adecuado. ¿Sí? Evitar las hipercifosis mantenidas. ¿Sí? ¿Sí? No dejar que los hombros se vayan hacia adelante, sino siempre realizar un ajuste de la cintura escapular llevando los hombros hacia atrás, haciendo una aducción escapular de los dos lados. ¿Sí? Les dejo el cuadro, pero les voy a hacer como hincapié en los más importantes. En el hombro, cuidado con las abducciones de más de 80 grados, ¿sí? Sobre todo si están asociados a la rotación interna, que es lo que hablamos en el módulo 1, que me llevaba a una posibilidad de compromiso de la zona subacromial con la posibilidad de lesión. ¿Sí? Flexiones de más de 90 grados, ¿sí? También son lesivas, o sea, cuando yo hago vuelos anteriores o vuelos laterales debería llegar por debajo de los 90 grados, ¿sí? Y después evitar las abducciones con las rotaciones externas, que ponen en compromiso el supraespinoso también, y la flexión y aducción con rotación interna. Eso serían los más importantes. Les dejo todo el cuadro completo, pero sería lo principal de no llevar a cabo para evitar lesiones. Siempre que trabajemos con amplitud de movimiento, y va a la pregunta que me hizo Melanie antes del break, de qué trabajar, si movilidad o fuerza y estabilidad, o si también tiene que trabajar la movilidad en problemas crónicos de columna. A la hora de realizar los ejercicios, siempre trabajar en la amplitud total del rango de movimiento, ¿sí? Excepto, digamos, con tres excepciones, digamos. Una, cuando trabajar en la amplitud total represente una ejecución desaconsejada. Por ejemplo, no voy a hacer por trabajar todo el rango de movimiento de la flexión, que es de 180 grados, como lo vimos, si sabemos que la amplitud completa representa un rango de movimiento desaconsejado, ¿sí? La otra situación en la cual no debería trabajar en todo el rango de movimiento es cuando hay un músculo débil o hipotónico que cuando llevo a cabo el movimiento, ¿sí? Dentro del rango aconsejado, me represente alguna posibilidad de lesión o de dolor específico, ¿sí? Y las articulaciones inestables también, ya sea porque hay una limitación funcional del tejido muscular o porque hay una estructura hiperlaxa, o sea, que los ligamentos y la cápsula tienen laxitud, ya sea por alguna lesión previa o ya sea porque la genética del individuo o la predisposición del individuo genéticamente es a una laxitud. Bueno, en ese caso, evitar todo el rango de movimiento. ¿Sí? ¿Sí? ¿A qué se refiere con ejecuciones desaconsejadas? Las que no deberíamos llevar a cabo, digamos. ¿Sí?
O sea, cuando trabajar, digamos, los tres de abajo son las excepciones, ¿sí? A trabajar la amplitud del movimiento completo. El que dice cuando trabajar en amplitud total representa ejecuciones desaconsejadas es el ejemplo que, por ejemplo, el rango total de movimiento de la abducción de hombro es de 180 grados, ¿verdad? Habíamos dicho que yo hago una abducción, no sé, que podría hacer un vuelo lateral, ¿sí? A 180 grados, si yo quisiera trabajar en todo el rango de movimiento, ¿verdad? De esa articulación. Ahora, nosotros sabemos que no está aconsejado realizar una abducción, ¿sí? De hombro de más de 80 grados. Entonces, en ese caso es una excepción. No trabajo con toda la amplitud de movimiento, porque trabajar, en este caso, con toda la amplitud de movimiento, representa una amplitud desaconsejada, una ejecución desaconsejada. ¿Se entendió, Melanie, o no? Sí. Bien. Si yo tengo una persona hiperlaxa, Sí. pero refuerza bien sus músculos, digamos, trabaja bien la fuerza, ¿también tengo que tener cuidado ahí? No, tendrías que prever y observar claramente cómo es la ejecución. Pero justamente si yo tengo una persona hiperlaxa, una de las situaciones que debo tener en cuenta es que tengo que fortalecer. Si la persona tiene laxitud por una cuestión de predisposición genética, por un deporte que ha practicado, y tiene bien fortalecido y bien estable los músculos de la articulación, no habría ningún inconveniente por trabajarlo, como estamos tratando. Ahora vamos a ver algunos ejemplos para analizar ejecuciones de algunos movimientos prácticos para tener en cuenta en función de lo que hemos visto hasta recién, ¿verdad? La atleta que tenemos acá en esta posición, ¿qué es lo que no está incumpliendo? Por ejemplo, está con una hiperextensión. Habíamos hablado en los rangos desaconsejados de una hiperextensión lumbar en la ejecución de movimientos, sí que le va a generar demasiada tensión. Entonces, lo que debería hacer esta atleta es apoyar su espalda en la columna, en el banco de trabajo. Incluso si apoyada vemos que persiste una hiperlordosis lumbar, debería levantar los pies y apoyarlos encima del banco para lograr una rectificación lumbar y poder enfocar el esfuerzo donde realmente lo quiere hacer, que en este caso es en los pectorales. En la diapositiva de este lado estamos viendo que la ejecución es la correcta. Incluso tiene la prevención de que la abducción de la articulación escapulohumeral no supera los 80 grados o 90, no llega a los 90, está por debajo, que eso le está protegiendo el hombro y le está permitiendo que se enfoque el trabajo en el pectoral. Acá, una finalización correcta del remo bajo. Hay un ajuste pélvico adecuado, hay un ajuste escapular adecuado, llevando las escápulas a aducción y el hombro hacia abajo. Este ejemplo sería el que no sería el adecuado. Está llevando a una extensión el tronco, lo cual le impide hacer un ajuste adecuado, ¿sí?, de la cintura escapular. Como ven acá, el hombro se le está yendo hacia adelante, ¿sí?, y está sobrecargando de compresión los discos intervertebrales. En este ejemplo de acá vemos dorsales en polea, ¿sí? En este caso está haciendo polea tras nuca, ¿sí? Está llevando la articulación escapulohumeral a una zona que habíamos hablado de riesgo o de lesión para los músculos del hombro. Está en una abducción de 90 grados con rotación externa, ¿sí? Y eso le va a generar compromiso a nivel de la bóveda subacromial. En este caso, está llevando el cuello a una hiperflexión, que habíamos hablado de los movimientos desaconsejados, los rangos de movimiento no aconsejados para la ejecución de movimiento. Estábamos la hiperflexión de la zona cervical. Y en este caso tenemos la ejecución correcta, ¿sí? El tronco está alineado, la cabeza está alineada y está llevando la polea al pecho. Por eso que desde la cátedra sostenemos que se debe realizar este ejercicio siempre la polea al pecho. Acá tenemos ejemplos de hiperextensión o de extensión de columna para trabajar los músculos espinales y lumbares. Acá vemos que la extensión no supera el rango de seguridad de la zona lumbar, por lo cual es adecuado. Y en este caso, incluso llegando a un poquito menos de extensión, ¿sí?,
sería lo correcto, llegar a una posición neutra, ¿sí?, del tronco, evitaría las implicancias de presiones excesivas e hiperextensión de tronco. Este ejercicio, de todas maneras, no es el más aconsejado para gente que no está bien fortalecido de la zona lumbopélvica y que no logra un ajuste pélvico adecuado. Se le puede pedir al alumno que haga un ajuste de los glúteos, ¿sí?, para llevar a una retroversión pélvica y permitir que no haya una hiperextensión, ¿sí? Este ejercicio lo recomendamos con ciertos cuidados y ajustes. En este ejemplo que vemos acá, la joven que está llevando a cabo un vuelo lateral, lo que está haciendo es llevar a una leve flexión anterior, ¿sí?, una flexión horizontal, para evitar que la abducción sea en el plano, ¿sí?, del cuerpo y evitar el compromiso a nivel de la bóveda subacromial, lo cual es correcto, digamos, una leve flexión anterior, pero está llevando el elemento muy por encima de los 90 grados, que serían por acá aproximadamente, por lo cual sí es adecuada la flexión horizontal anterior, pero se le indicaría una abducción por debajo de los 90 grados para evitar el compromiso del supraespinoso. En este caso, está llegando a los 90 grados la abducción del hombro, ¿sí?, podría ser un poquito menos, pero en este caso, al estar en la línea del hombro y no con una flexión anterior, estaría poniendo un compromiso. Es decir, en definitiva, en este ejemplo que estamos dando, que discutimos en la clase de recién, en este caso lo estoy grabando para los que no pudieron estar, debería ser con una flexión horizontal de hombro y por debajo de los 90 grados de la abducción. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo módulo.